5, todo lo referente al tema de resultados y variabilidad. Hasta aquí, como hemos visto, ustedes tienen un PPT que hay que seguir la secuencia porque vamos a ver cuál es el resultado final que tenemos después de hacer la ejecución de la obra. Para hacer un pequeño recuento, vamos a decir lo siguiente. Para el sistema del último planificador, lo que hemos visto es que hay que hacer una planificación total de la obra, pero una programación muy a detalle cada vez que se acerca el momento de ejecución. Sin embargo, el tema de la planificación es total. La planificación se hace en inicio, hacia el final. Tal es así que se puede hacer inclusive una planificación estratégica. De manera que en lo que se refiere a planificación es qué es lo que vamos a hacer a lo largo del tiempo. Pero en lo que se refiere a la programación es determinar cómo lo vamos a hacer, con qué recursos, cada vez que se acerca el momento de ejecución de esa partida o esa tarea o esa actividad, dependiendo de lo que se esté programando. En función de eso, una vez que hacemos toda una planificación, que se dice que es una planificación macro o maestra, vamos a coger espacios de tiempo que son programaciones intermedias. Esa programación intermedia o LUCAG se puede hacer de 2 semanas, de 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Realmente nadie sabe cuánto tiempo debe ser un LUCAG. Hay una obra que duró cerca de 7 años y su LUCAG eran 8 meses, ¿no? Una obra de 60 días, su LUCAG era 2 semanas. Y una obra normalmente para una edificación de un edificio, digamos, de 12, 15 pisos, 10 pisos, se recomienda un LUCAG de 4 semanas, pero no necesariamente eso. Acá vamos a ver un caso, por ejemplo, que es un caso de una ampliación, son solamente 3 pisos, casi 4, y el LUCAG de 3 semanas. ¿De qué depende el LUCAG? De acuerdo a la pequeña experiencia que ya se va obteniendo, la oficina central, es decir, los que están en la oficina, no en obra, sino en la oficina, digamos, este negocio se transforma en obra y oficina. Muy bien, los que están en la oficina, ellos prefieren que sean 4 semanas, un mes. ¿Por qué? Por el tema del ejercicio del periodo. Entonces, cierran al mes porque cierran contablemente al mes. Esa es la razón. Por el tema de las detracciones, en el momento que sacan las facturas con proveedores, ellos cierran al mes y tienen un día. A partir del día 22, 23, 24, dependiendo su último número de RUC. Entonces, ellos arreglan su problema porque están desde un tema muy operativo, tributario, haciendo, digamos, un flujo que les permita estar de acuerdo a la ley, ¿no? Sin embargo, el asunto operativo es diferente, ¿no? Por ejemplo, el tema de los proveedores de agregados normalmente son ciclos de 5 semanas. Y ahí no estamos hablando que es al mes, son ciclos de 5 semanas. Si estamos hablando de edificación y edificación en costa, ahí lo puedes hacer en cualquier momento, 15 días es un buen momento. El tema, por ejemplo, del concreto, prácticamente son 2 o 3 veces a lo largo de toda la obra, si tienes tú una obra en cierre. Pero sin embargo, si tienes en costa, lo puedes hacer en cualquier momento, ¿no? El problema es un problema de monopolio, ¿no? Por ejemplo, el tema del concreto premezclado y el tema de los ascensores, todos los productos que son productos críticos o insumos críticos, ¿no? Entonces, la verdad que el tema del espacio del LUCAG, cuántas semanas te tomas en el LUCAG, va a depender fundamentalmente de un asunto eminentemente operativo, ¿no? En este caso, por ejemplo, se dieron 3 semanas, la gente se arañó en la oficina porque dijo, de 3 a 4 semanas estamos a una más, mejor que sea en una más, o sea 4 semanas, pero el tema se hizo 3 semanas y tenía una buena razón. La razón es un asunto técnico, porque acuérdense que cuando estamos haciendo el asunto de sectorización, cuando sectorizamos, los criterios a las ideas fuerza, ¿cuáles son? Primero, necesitamos encontrar cuál es la productividad. Si no tenemos la productividad o el rendimiento, si no tenemos datos, tenemos que encontrar ese dato. Ahora, ese dato, si yo no lo tengo de productividad, cojo el del costo unitario. Y el costo unitario me va a guiar para tener un primer dato de productividad por rendimiento. Pero ese dato no lo puedo mover. Ese dato yo no lo puedo elasticar.
No puede ser, tengo 5 metros cúbicos día y para que me cierre mi tren de actividades le pongo 5.8. No puede ser, porque ese es un número que es inamovible. Se supone que ese es el rendimiento de esa partida, hasta que obtenga la productividad de un grupo humano que hace cosas. Entonces, ese número no lo puedo mover. El metrado por sector sí lo puedo mover, cuando tengo el número de sectores. Esa es la razón por la cual cuando elijo una cantidad de sectores para encontrar cuál es el metrado por sector, inicialmente divido nada más para tener una idea clara si es que la cantidad de recursos con la que cuento va a ser posible hacer ese trabajo en un día. Esa es la premisa fundamental. Sin embargo, aquí nos encontramos con otro asunto, pero ya de la vida real, ya no es académico, sino son las restricciones, los impedimentos. Y puedo tener un impedimento, por ejemplo, de que si que yo quiero que me abastezcan 3 mixers por hora, estoy hablando de aproximadamente entre 20 y 22 metros cúbicos hora, eso no va a ser posible por un tema de mercado, de mi proveedor. ¿Por qué? Porque tiene un sistema monopólico, está acá en Trujillo, etc. Y tiene que abastecer a varias, entonces me da solamente 2 mixers por hora. Si es así, estoy hablando entre más o menos 13 y 16 cubos aproximadamente, ¿no? ¿De qué depende? De repente depende de tu suerte, de cuánto se queda ahí en la torre, ¿no? O cuánto se queda en la manguera o en el eyector. Más o menos estamos hablando de 0.75 a 0.9 cubos aproximadamente, ¿no? Y cuando te envían al comienzo del día, ese equipo que está completamente limpio, estamos hablando de casi medio cubo, que estás pagando y no estás recibiendo. Entonces, esas variabilidades en los metrados hacen posible que tú tengas que determinar qué cantidad de recursos son los que cuentas. Y al final te das cuenta que tienes una limitación, o sea, tienes una restricción. Esa restricción modifica, obviamente, la cantidad de recursos, modifica la cantidad de metrados que es posible hacer ese recurso. Y eso modifica la cantidad de sectores. El otro tema importante es que necesitas determinar qué elemento, porque tienes el metrado por elemento, va en cada sector y tomar una decisión desde el punto de vista técnico, ¿no? Ahí pueden encontrarse nuevas restricciones, por ejemplo. Entonces las restricciones o impedimentos hacen posible de que tú determines tu tren de actividades en la práctica. Luego que haces eso, determinas cuál va a ser el espacio que te conviene más para poder determinar una programación a detalle, y ese es el UKG. Y tomas la decisión entre 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, depende de la obra. Se dice que la obra que tiene más cantidad de duración tiene un UKG también más amplio, ¿no? Más o menos esa conclusión se está llegando hasta ahora, ¿no? Acordémonos que este asunto es más o menos novedoso para nosotros, ¿no? Sin embargo, está en base a la experiencia, como dice el mismo Glenn Ballard, que es el inventor de las plantas, ¿no? Cuando se le pregunta a él, por ejemplo, ¿cuál es el mejor tiempo para un UKG? ¿Cuántas semanas puede ser? Entonces él cachacientamente dice, no sé, porque eso viene de la experiencia, pero cuenta muchas experiencias que él tiene, y los UKG van de 2 semanas hasta 9, 10 meses. Entonces, imagínate un UKG de 10 meses, ¿tu obra cuánto tendría que durar? 5 años. Ah, bueno, si son 5 años, creo que sí. Porque lo más importante ahí se convierte no ya en la parte operativa de la consecución del proceso productivo, sino la parte importante, más relevante, se convierte, por ejemplo, en el tema logístico, en el tema contractual, se convierte en lo más importante, ¿no? ¿Cómo hacer un contrato para determinar cuáles van a ser los subcontratos que se van a hacer en la obra? Puede demorar 3 meses, por ejemplo. Entonces tú dices, pero a mí me demora eso 4 días. Claro, tu obra es de 120 días. Pero ¿qué pasa si tu obra es de 300 días? Ya cambia la situación, ¿no? Y resulta que ahora los contratos y la logística se convierten en un asunto mucho más importante que la parte operativa, cuando la obra amerita, ¿no? Entonces, esas consideraciones hay que tener en el tema del proceso de las plantas, ¿no? Luego tenemos el tema de las restricciones, y las restricciones van a hacer posible de que nosotros nos podamos retrasar posiblemente en la obra, o también nos podemos adelantar. Es decir, si levantamos las restricciones a una velocidad tal de que la programación semana se cumpla al 100%, entonces tenemos la posibilidad de tener buffers para poder conseguir mejores plazos, ¿no?
Y después tenemos el programa, la programación de semana. En la programación de semana es un detalle diario de toda la programación de los recursos. Se programan los recursos, no las partidas, ¿no? Entonces, este recurso está disponible de tal hora a tal hora en tal punto operativo. Y en el teatro de operaciones tiene una hora de inicio, una hora de terminación, porque a partir de ahí pasa a otra parte de la obra, ¿no? Y eso lo hemos evidenciado cuando tenemos, por ejemplo, partidas que tienen 4.5 obreros, ¿no? Con 4.5 obreros, no es que yo contrate 4.5, contrato 5. Lo que pasa es que hay uno que va a trabajar al mediodía. Entonces, esa variabilidad me otorga la posibilidad de poder hacer una reasignación. Y reasigno esa persona en otra actividad por ese mediodía, ¿no? Que me estaba faltando. Entonces, de esa manera, al final, lo que tenemos es que si que hemos levantado las restricciones y tenemos la programación semana con las partidas y con las actividades o las tareas que se van a ejecutar, pues ejecutamos y después hacemos una medición. De lo que se trata acá es de lo siguiente, justamente de poder calcular la variabilidad. ¿Qué es la variabilidad? Sería la pregunta clave, ¿no? Porque estamos hablando de variabilidad siempre. Decíamos que la construcción civil tiene mucha variabilidad. Demasiada variabilidad tiene la construcción civil. Y si nosotros estamos hablando del tema de la variabilidad, y hay el debido sentido común para poder generar una estructura operacional que permita la excelencia operacional. Ya está, hemos liderado. Y bueno, al final tenemos que controlar. Muy bien, tenemos aquí unos elementos de control. Al final tenemos toda la estadística para poder controlar. Es decir, si es que nosotros estamos haciendo uso de esta parte que se llama el proceso de administración, en construcción civil, utilizando las planas, utilizamos eso también justamente, ¿no? Porque si nosotros estamos planificando algo, es porque es sujeto de control. Si planificamos algo que no es sujeto de control, eso nos cuesta muy caro. Porque estamos invirtiendo recursos en algo que no vamos a poder determinar si fue o no fue, ¿no? Entonces, es sujeto de control todo lo que hemos planificado. Si tú lo has planificado, es sujeto de control. Si no lo has planificado, no tienes cómo, ¿no? Entonces, esta relación es una relación binívoca que hay entre la programación y el control. Y lo tenemos acá porque vamos a determinar las partidas que están programadas y completadas al 100%. Las razones por las cuales hay incumplimiento. Vamos a determinar las variabilidades y nos vamos a encontrar con lecciones aprendidas al final. Lecciones aprendidas que se tienen que volcar en, primero, el tema de las restricciones, impedimentos. Acá no, acá con lo que te encuentras, lo tienes que solucionar. Te encuentras con algo, solucionarlo. Y ahí está la diferencia entre lo que es el push y el pull, ¿no? Jalar o imprimir fuerza. Acá en la plana tenemos el tema de la teoría de restricciones. Hay con anticipación, te imaginas qué podría fallar para que no falle. Y el otro tema fundamental es que acá estás programándolo todo, lo planificas todo, te organizas para hacer, comienzas a liderar todo, controlas lo que comienzas a hacer. Pero sin embargo en el planner vas a programar no las partidas, sino los recursos que van a hacer las partidas. Es decir, ¿con cuántos recursos yo cuento para hacer qué? Lo que se debe hacer y lo que se hará, ¿no? Entonces, hay una diferencia bastante notoria entre eso, ¿no? Y esa secuencia, a diferencia del proceso de administración, tenemos una secuencia que es de esta forma, ¿no? Tomas el cronograma general, el nombre que le pongas, ¿no? Planificación macro, lo que le pongas, pero de todo lo general, coges el UKG, determinas restricciones, haces un plan semana, ejecutas y luego generas tu estadística, ¿no? No sé muy bien. Ahora sí. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, primero tienes que asegurarte que el plan va a funcionar. Segundo, tienes que asegurarte que va a haber continuidad. Acordémonos que cuando le habíamos llamado en la filosofía de Lean Construction se llama excelencia operativa, ¿no? O excelencia operacional. Y ahí había tres cosas que hacer, ¿se acuerdan?
Primero que el flujo no pare, después que el flujo sea eficiente y después protocolizar esos flujos que son prácticamente procedimientos y los conviertes en procesos. Y ese proceso ahora tiene que ser eficiente. Entonces, en función a eso, lo más importante de todo como objetivo es que el flujo no pare. Dice garantizar la continuidad del flujo. Y después hay un procedimiento de mejora continua. Y eso es optimización de, hasta donde se pueda, de las actividades operativas que están alineadas al proceso productivo. ¿Qué más tenemos? Esta es la obra, y esas son más o menos las características. Lo que se necesita acá es determinar las fuentes de variabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad que hay? Y eso a veces está revestido de cierta relevancia, porque si nosotros logramos identificar, eso lo vamos a poner como restricción. Si no lo logramos identificar, puede ser una restricción que no ha sido identificada, un RNI, que es un asunto recurrente justamente de las personas que están ingresando recién en esto y no tienen experiencia, ¿no? Son las restricciones que no he podido identificar, no identificables. Entonces, respecto a eso, para poder hacer una determinación de qué es lo que he debido hacer, ya hay una anotación de una observancia obligatoria para lo que es la conducción de las obras en las plantas, ¿no? Y cuyo modelo está ahí en unas hojas de cálculo que les he dado, sobre todo en una de ellas, en la otra es otra cosa. Bien, de acuerdo a las incidencias que se han presentado, acá hay 4 semanas donde vamos a ver qué incidencias han habido, ¿no? Nos estamos imaginando que han habido algunas incidencias, ¿no? Esta es una obra real, pero nos imaginamos que había incidencias en las 4 semanas. Incidencias o cosas que han sucedido en la semana 1, la semana 2 y la semana 4. En la semana 3 vamos a suponer que no hay incidencias, ¿correcto? O sea, para ubicarnos más o menos de qué se trata. Hemos visto que es Lean Construction, hemos visto las herramientas de Lean Construction, hemos visto de qué forma podemos comparar esta filosofía Lean con otras, ¿no? Con PMI, con teoría de restricciones, con PRINCE, etc. Después hemos visto el tema de la planner, lo hemos visto en 2 partes. Después hemos visto algunos ejemplos de cómo poder hacer la sectorización. Hemos visto las hojas de cálculo, cómo se hacen los rendimientos, la productividad. Muy bien, pero ¿qué nos falta ver? Las lecciones aprendidas, porque cuando le doy un ciclo a todas las planner, le doy una vuelta a las planner, me encuentro con lecciones aprendidas. ¿Y cómo utilizo una hoja de cálculo para que pueda determinar una lección aprendida, para que no vuelva a suceder las cosas? Se supone que los japoneses nos dijeron, el tema se llama mejoramiento continuo. Y el mejoramiento continuo es que, obviamente, como su nombre lo indica, cada vez tengas menos errores. Y Lean lo que está haciendo es que cada vez trates menos desperdicios. Si hay un error, eso es un desperdicio, ¿no? Entonces, acá lo que vamos a hacer es, tenemos acá un ejemplo de cómo se ha conducido una obra, y luego que se han ejecutado las partidas, cuál ha sido el resultado y cómo se han hecho las mediciones, para que tú tengas una idea muy clara de cómo hacer el próximo ciclo cuando tú cojas tu próximo Lucas Hedge, ¿no es cierto? Entonces, y para eso se dan 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Porque en un Lucas Hedge de 3 semanas necesitas 4 semanas de análisis. En un Lucas Hedge de 4 semanas necesitas 5 semanas de análisis, ¿no? Es como cuando tú terminas la obra, tu obra es de, no sé, 5 meses. Tienes 5 meses, pero te quedas un 6.º mes para hacer la liquidación y el cierre, ¿no? Una cosa parecida a esta, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el análisis de restricciones, los Lucas Hedge, los PPCs. ¿Qué son PPCs? Las partidas que son programadas y completadas al 100%. Partidas programadas y completadas al 100%. Que a veces no están al 100%, es decir, nosotros programamos todo, levantamos las restricciones, comenzamos a ejecutar y nos encontramos con variables no manejables. Y eso sucede, por supuesto, por eso existe la alta variabilidad en la construcción. Después las causas de incumplimiento o de no cumplimiento, y después las lecciones aprendidas con las medidas correctivas. Eso es lo que vamos a ver.
Pero estamos hablando aquí de variabilidad. ¿Y cuál sería el concepto de variabilidad? ¿Cuál es tu propio concepto de variabilidad? ¿Qué dices? Porque se dice que en la construcción civil hay mucha variabilidad. ¿Qué sería variabilidad? Es el porcentaje de improbabilidad que tienen las cosas para que se den las cosas. Ajá, buena idea. El porcentaje de improbabilidad. Bueno, son palabras nuevas. ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué dice el ingeniero del aceite? Está levantando la mano. Puede ser el cambio imprevisto durante el proceso de ejecución de una obra. Imprevisto. Es la palabra clara, ¿no? ¿Qué otra idea tenemos para la variabilidad? Por ejemplo, hay variabilidad cuando fundamentalmente tenemos variables no manejables. Las variables manejables son las variables que normalmente están en la hoja de restricciones. Yo tengo la hoja de restricciones y todas esas variables que estoy identificando con toda seguridad que las puedo manejar. El tema está cuándo las voy a manejar, en qué momento, tienen una fecha, cuando se cumpla tal cosa, manejo esa variable y la soluciono. Pero el tema de las variables no manejables, que son las externalidades que pueden haber, toda la parte externa a lo que yo pueda tomar como decisión, eso me puede generar una variabilidad, ¿no? ¿Y por qué variabilidad? Porque yo digo, bueno, esto lo voy a hacer en tanto tiempo, pero nadie te asegura que va a ser ese tiempo, sí, porque yo lo voy a hacer. Y resulta que cuando ya estás haciendo el tema de las instalaciones, el cliente envía un nuevo plano y dice que esas instalaciones no van a ser así, van a cambiar. Pero ¿cómo? Si yo ya tengo mi plano, acá que está aprobado, todo, sí, pero el cliente está enviando un nuevo plano porque la tecnología para hacer ese quirófano ha cambiado. Y si ha cambiado la tecnología porque tienes un plano aprobado, no va a entrar una tecnología nueva donde no va a calzar con las instalaciones antiguas. Entonces hay un cambio de planos, ¿no? Y así, ¿no? Otra razón de la variabilidad puede ser por el tema de los materiales también, ¿no? Envía un material inadecuado. Es el material que requiero, pero es inadecuado en este momento. Eso genera retrasos en las obras, variables no manejables. Y por eso hay por ejemplo, vamos a ver el caso. Hubieron unas personas que estuvieron trabajando hasta las 4:30 de la mañana, ellos entran a las 2 de la tarde. Y resulta que eran 3:30 y llegan solamente 4. ¿Qué pasa con los otros 6? Están con una fuerte gripe. Una fuerte gripe. Bueno, y la fuerte gripe, ¿qué es lo que va a pasar? Los va a retrasar 2 días, porque ellos son los encofradores metálicos de verticales. Sin eso no puedo hacer nada. No puedo hacer pues las bases de liga, no puedo hacer nada sin tener los verticales. Entonces, esa razón, si hay gente especializada que tiene una fuerte gripe, es una externalidad que me genera una variabilidad. Otra puede ser por el tema de la misma organización, la logística, genera también una variabilidad. El hecho, por ejemplo, que están viniendo los mixers y resulta que ha habido un choque. No te puedo creer, sí, ha habido un choque y están desviándolo todo por la Panamericana. Y por la Panamericana va a agarrar circunvalación, después llegan acá a Ate, dan la vuelta entran a la Panamericana y llegan a tu obra, que estás en Monterrey. O sea, van a llegar de todas maneras, solo que 3 horas después. Eso ocasiona diferencias entre lo que tú programaste y lo que tienes que controlar. Hay diferencias y son variables no manejables. Esas son externalidades que generan justamente una alta variabilidad. Entonces la variabilidad puede ser que puede tener una responsabilidad interna y una responsabilidad externa, pero fundamentalmente es una externa, algo que no has aprendido. ¿Qué es lo que se va a ver? ¿Cuál es la secuencia? Bueno, vamos a ver el tema de la primera semana, la segunda semana. Acordemos que hemos dicho que la tercera semana no tenemos nada, no hay ninguna externalidad. Y después analizamos la cuarta semana. Y esto sucede en obra permanentemente. Nosotros programamos y es muy, pero muy difícil que se ejecute conforme lo hemos programado. Normalmente lo que puede suceder
que con la alta variabilidad que hay, puede haber un agente externo que no permita que se haga la obra conforme la planificamos. Y va a haber una enorme diferencia acá. La brecha acá, por la variabilidad que hay en la construcción civil, se ensancha mucho más. Bien, empecemos entonces. ¿Cuál es la incidencia de la primera semana? La primera semana, debido a un paro de retraso de transportes, el material necesario, sino que se ha juntado todo. El material necesario para los sectores 3 y 4 no llegaron, sino recién el día 6 de marzo del 2014. Recién pudieron llegar el día, no llegó ese día, sino recién el día 7 de marzo. Es decir, tenía para llegar un día, que era el día 6, pero no, llegó el día 7, ¿no? Y eso puede pasar, recontra puede pasar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, me contó un ingeniero que habían postergado un vaciado justamente por una deficiencia que había habido en la pluma. Cuando los pisos estaban llegando, se retiraron esa pluma y resulta que no había otra por un tema de demanda. Entonces, si yo tengo el concreto, pero no tengo la pluma, y ese es un tema contractual, ya se agarran los abogados, ya no puedo hacer el vaciado. Entonces, el proveedor reprogramó ese concreto que era tuyo, lo reprogramó para otro que sí tenía pluma, pero que no estaba abasteciéndose a una velocidad que era la que tú necesitabas de acuerdo a tu contrato. Entonces, eso ocasionó un retraso de 2 días. Y 2 días, luego no se pudo empezar las actividades de encofrado, de costado de liga y encofrado de lo que se había programado el día 7, ya que no se encontraban los arnés para los operarios. Se compraban de emergencia al final del día 7, al final del día, ¿no? O sea, no se usó el día 7, no se hizo esa actividad, sino se hizo el día, al siguiente día. Y ese día se compraron los arnés, pero se compraron al final del día, ¿no? Y esto puede suceder también, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña dicotomía, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que los desperdicios es algo que yo tengo y lo uso también. Si yo tengo 3 recursos y voy a usar 2 recursos, hay un recurso que me está haciendo denominador y no lo utilizo para nada. Chequea la eficiencia. Eficiencia son acá. Tengo todos los recursos disponibles, listos para entrar en operación. Acá los tengo, listos para entrar en operación. Y sin embargo, arriba tengo los recursos que utilizo adecuadamente. En el numerador tengo recursos que estoy utilizando adecuadamente. Los utilizo. Y en el denominador tengo los recursos que están disponibles y que están listos para entrar en operación. Ya están listos. Se supone que yo soy 100% eficiente cuando tengo 3 recursos y los 3 recursos los uso completamente de manera adecuada. Muy bien. Pero resulta que digo, no, oye, como hay mucha variabilidad en la obra y hay externalidades, en lugar de tener 4 vibradores de aguja de 8, voy a tener mejor 5 vibradores. Y con 5 vibradores, si algún vibrador por alguna razón se malogra, se atascan, se doblan, hay una serie de cosas. Se cruzan, por eso los chinos para cruzándose cada rato, se cruzan, ya no sirve para nada. Tengo uno de repuesto y ese repuesto cubre, pero lo que sucede es que si tú hubieras tenido 4 que estás usando y 4 los usas adecuadamente, eres 100% eficiente, ¿no? Sin embargo, tú dices, no, voy a hacer esto, voy a tener 5, uso 4, sé que voy a usar 4, pero voy a tener 5 por si acaso. Y resulta que eso está ocasionando, en lugar de ser 100% eficiente, eres solamente 80% eficiente. ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no podemos llegar al 100%? Una ingeniera me decía, es una locura poner desde la planificación 100% eficiente, es una locura. ¿Por qué? Porque necesitas siempre una contingencia. Entonces no puede ser que tú seas 100% eficiente y lo programes de esa forma, ¿no? Y tenía razón.
porque la variabilidad nos da la razón y la experiencia de que definitivamente necesito tener una contingencia. Y con la contingencia yo cubro justamente esa deficiencia de poder hacer una reprogramación de recursos en obra que me va a ocasionar el incremento del costo indirecto. Y eso justamente sucede ahí. Ahí lo que sucedió es que tenían la cantidad de arnés, era lo máximo eficiente posible. Sin embargo, sucede una externalidad, lo que hace posible un retraso. ¿Qué tenemos en el tema de la variabilidad? ¿Cómo podemos amortiguar esta variabilidad? Justamente con un buffer. Mark Horman, desde el año 2000, hizo una tesis doctoral donde explicó de manera fehaciente, desde el punto de vista quizás técnico, cómo funcionaba la externalidad de la variabilidad. Y la variabilidad golpea justamente a la parte operativa. La parte operativa es la parte donde estoy ejecutando ya la obra. La variabilidad la golpea y la daña. Al dañarla yo tengo que repararla. Para repararla eso incrementa los costos. Y esa es la diferencia justamente cuando estoy viendo que tengo acá, esto es lo que planifico. Eso es lo que planifico. ¿Correcto? Sin embargo, esto es lo que te ejecuto. Y en base a la variabilidad, esto es lo que realmente tengo. Estoy chequeando que al mismo espacio. Y el valor ganado me determina justamente esa variabilidad diferencial desde el punto de vista del presupuesto. Y cuando aplico la herramienta gráfica del valor ganado como curva S, me doy cuenta que tanto. Y tengo que aplicar la fórmula para poder determinar de qué manera llego, cómo llego a este punto, de qué manera voy a llegar a este punto. Porque este es un punto contractual. El cliente ha pactado conmigo un monto y ha pactado conmigo un plazo. ¿Cómo llego? ¿No? Entonces, Mark Horman nos está comentando justamente de que necesitamos un amortiguador, necesitamos un colchón, necesitamos un buffer para eso. Y ese colchón, ese buffer, tiene un costo. Por ejemplo, mantener un quinto vibrador de aguja. Ahí está el vibrador de aguja. Pero no lo necesito. Es ineficiente porque no lo necesitas. Te está haciendo denominador. Pero necesito un colchón, un buffer. Y tiene que ser parte de mi costo. Entonces resulta que cuando tengo el costo unitario, yo tengo 4 vibradores. Pero cuando yo voy a obra, tengo 5 vibradores. ¿Cómo es el asunto? Y Mark nos dice, Horman nos dice, no, tú tienes que tener 5 vibradores. Lo que pasa es que hay uno de contingencia. Esa es la razón por la cual cuando los números salen de obra y los números entran a la oficina, la gente de la oficina se araña, sobre todo el gerente y los contadores, porque el gerente ya sabe cómo funciona una empresa. Él viene de una obra, pero ya entendió cómo funciona la empresa. Y él tiene su costo unitario con 4, sin embargo tiene obra 5. Ese diferencial, ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a salir? Horman dice, no, tienes que planificarlo, viendo el desempeño de las operaciones. Por eso es que el desempeño está acá. Posiblemente esto sea un área donde solamente acá esté la partida y todo es el desempeño. Pero a la hora que viene la variabilidad, golpea el desempeño. Lo golpea y lo puede triturar, lo puede quebrar, lo parte en dos, etc. Al tener un amortiguador, solamente lo deforma. Y esto es menos costoso que algo que se puede quebrar. ¿Cómo se ha generado este buffer de tiempo? ¿Cómo se ha generado? Hay una práctica que se está haciendo, sobre todo en Lima, esta práctica de trabajar de lunes a viernes. Y resulta que nos hemos dado cuenta, de hace muy poco, que el Super Project, por ejemplo, que trabaja de lunes a viernes,
fundamentalmente. El MS Project también trabaja de lunes a viernes, viene por defecto de lunes a viernes. Nos puede servir, y nos puede servir mucho. Cuando teníamos nosotros el tema del calendario, y teníamos lunes a viernes un horario, sábado medio horario, que era medio horario más 40 minutos más, ¿no? Para recoger los 10 minutos que había de todos los 2 días. ¿Qué sucedía? Sucedía que teníamos una pequeña complicación, porque cuando hacíamos la sectorización por día no tenía ningún problema, por día. Llegamos el viernes, ningún problema. Pero ¿qué pasaba con el sábado? El sábado la sectorización tú la tenías que hacer por mediodía, pues no la podías hacer por el día. ¿Y qué pasa con tus 20 actividades? Obviamente tienes que tomarlo en cuenta, o mediodía. ¿Cuánto va a ser la sumatoria de todos tus coeficientes para el sábado? 0.5. Y para todos los días, 1. O sea que te tengo que partir en 2. Tengo que partir los 5 días a 1 y el sábado a 0.5. Y la respuesta es sí. Así lo tienes que hacer. La teoría te dice que por día tiene que ser 1, siempre y cuando lo amerite. Pero el sábado es mediodía. Es más, es un poco más que mediodía. Lo que supone de que teníamos ya, éramos más papistas que el Papa, porque teníamos ya un exceso de cálculo, demasiado cálculo, para algo que tiene mucha variabilidad. Entonces, la gente que está haciendo la programación saca los decimales. Sin embargo, la gente que está en el sol, verificando que las cosas van a suceder, no le interesan los decimales. Lo que le interesa es que se cumplan. Entonces, 20 minutos más, 20 minutos menos, en el Excel nos estamos alineando. ¿Y estos 20 minutos qué va a hacer? Actividades contributorias, etc. Pero el tipo que está afuera, le interesa que se termine. Eso le interesa. Y que se haga bien. Eso le interesa. Y que su supervisor diga, che. Eso le interesa. ¿No es cierto? Entonces, hay una dicotomía ahí entre lo técnico y lo práctico. ¿No? Hay una dicotomía. Lean Construction lo que necesita es que lo técnico se convierta en lo práctico. Y si es posible. Yo me acuerdo que yo he visto una obra donde para empezar la obra estaba limpia. Y me llamaba la atención porque tú cuando ves una obra que está limpiecita, nunca. La gente estaba barriendo y estaba en una obra, estaban percutando. Y había un asunto con una manga que estaba absorbiendo. Bueno, yo me imagino que los costos de operación de esa obra son altísimos. Acá no estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, poner un 15 a 20% de gastos generales es una locura. Si la barra de obras es en función de la calidad. ¿Y quién lo paga eso? Lo paga el cliente. Y el cliente está acostumbrado a eso, a la calidad. O también son obras que por ejemplo, en Estados Unidos, en Texas, ¿no? Tú necesitas poner un ambientalista. O sea, toda obra tiene un ambientalista. Necesitas poner un ambientalista. Necesitas poner una persona de ornato. ¿Qué significa ornato? Que todo esté lindo. Acá en Trujillo, no creo que haya una persona que vea que está la obra, ¿qué tal está la obra? Linda, preciosa, está bonito, brilla todo. Y estás asentado en muros. Sin embargo, el cemento está por el suelo, ¿no? Pero no. Ahora lo que estamos haciendo, estamos poniendo una manga. Se cae el cemento, lo reciclamos, ¿no? Pero es lo máximo que estamos haciendo. Cortamos el ladrillo, no lo cortamos si no lo cortamos como la obra. O sea, estamos intentando evitar desperdicio, pero no le metemos presupuesto para eso. No hay presupuesto, lo que hay presupuesto es para obra, ¿no? Para seguridad, para eso el presupuesto. Entonces es un tema cultural diferencial y esa es la razón fundamental por la cual la filosofía Lean, conforme quieren estos gringos, no se puede aplicar de una manera muy rápida en el Perú. Sin embargo, sí puede funcionar el hecho de que yo pueda advertir con anticipación qué podría pasar y poder generar mi propio buffer. Entonces, en el tema del tiempo, dice, podemos usar los sábados para evitar que la variabilidad impacte en el desarrollo del programa. Y resulta que ahora dicen, mira, si nosotros trabajamos de lunes a viernes y tenemos el buffer del sábado en la mañana,
el sábado de la mañana como buffer, nos va a ir mucho mejor que trabajando de lunes a sábado, mediodía. Y se han hecho estudios de investigación fundamentalmente en la Católica sobre este tema, ¿no? Y las obras son obras cotidianas que son todas de edificación, no se han hecho en otros tipos de obras, y resulta que hay muy buenos resultados en función al cumplimiento. Y los PPCs, en lugar de pasar del 40 al 60%, están superando el 80%. Lo que supone que está funcionando el análisis de restricciones cuando estamos reprogramando y colocando como buffer, como colchón los sábados a la mañana. Entonces, esa es la razón por la cual tú te imaginas que en Europa se trabaja de lunes a viernes. No se trabaja los sábados. En Estados Unidos, bueno, Estados Unidos de lunes a viernes. En el sudeste asiático, que se trabaja hasta el domingo en la mañana, en los negreros de los zapatos, se trabaja de lunes a viernes, ¿no? De lunes a viernes y a veces algunos sábados todo el día. Algunos sábados. ¿Y qué están haciendo estos tíos? Lo que están haciendo es un buffer de tiempo. Eso es lo que están haciendo. Y en esta obra piloto se hizo de esa forma. Lunes a viernes con buffer de sábado. Y salió mucho mejor que si se hubiera hecho el lunes a sábado, mediodía, ¿no? Entonces, de ahora en adelante yo supongo que la gente se va a comenzar a pensar qué es mejor. Hacer de lunes a viernes con buffer de sábados o de lunes a sábado. ¿Cuál es mejor? Los resultados que están llegando, las pocas investigaciones que se han hecho fundamentalmente en educación en Lima, es que está funcionando el lunes a viernes con buffer de sábado. Y vamos a ver justamente ahora por qué funciona eso. ¿Qué más? Las incidencias de la semana 2. Sí. Respecto del buffer, o sea, el sábado hacen o arreglan lo que no pudieron hacer de lunes a viernes. Así es. Pero si es que así cumplieron el 100% de lunes a viernes, entonces avanzan un poquito más de lo que tengan. ¿O cómo? No, a ver. El sábado se supone que no se trabaja. Correcto, hasta ahí estamos. Si hay alguna deficiencia esa semana, se cubre el sábado. Ya, sí, hubieran hecho así. Si todo está bien, regresas a tu sábado. Y tu sábado, ahí generarás un tren de lunes a viernes y un tren de sábado. Porque el sábado es mediodía, no es 0.5. Y todos los días normales es 1. Teóricamente, ¿no? Así está funcionando. Entonces, no es que de lunes a viernes se trabaja, el sábado ya no. No. Estos son lecciones aprendidas. ¿Qué supone? Supone que tú empiezas la obra, ¿no? Tú empiezas la obra de lunes a viernes, sábado comodín. Comienzan a haber deficiencias. Pero los japoneses nos dijeron que el tema es mejoramiento continuo. Con las lecciones aprendidas, de acuerdo al profesor Arihuela, que es un estudioso, un investigador de la Católica, él dice, mira, yo tengo 51 semanas para obra. En mi semana 8 ya no tengo problemas. O sea, he aprendido en 8 semanas. 8 semanas en obra es la característica más o menos. Han hecho dos tesis en la UNI, una de pregrado y una de posgrado, sobre el tema de cuánto tiempo más o menos en obra te da una idea clara de cómo se trabaja. 8 semanas, han llegado a esa conclusión. Se llama Martin Fisher. Martin Fisher tiene una institución que se llama SAIFI, que organiza las mejores empresas, las más grandes y las que hacen más tipo de obras heterogéneas en Estados Unidos, y coge los 4 usos horarios, o sea, de todo Estados Unidos, ¿no? Y esas empresas contribuyen con la institución SAIFI, se quiere decir, para poder hacer investigación en todo lo que es Lean Construction, Lean, todo. Entonces, lo que se llama el VDC, el Virtual Design Construction, Entonces, ya se ha superado un poco. Tenemos Lean, tenemos BIM, ahora estamos en otra etapa. El Virtual Design Construction, el VDC. Entonces, primero teníamos Lean, tenemos BIM, y ahora tenemos Virtual Design Construction, ¿no? Entonces, él está encargado
de todo lo que es el tema de la investigación en Virtual Design Construction, que tiene BIM. La ingeniería concurrente forma parte de eso. Ingeniería concurrente, Lean, BIM. O sea, es una secuencia, ¿no? Muy bien, nosotros nos hemos saltado la garrocha y estamos de frente acá en BIM y BIM, ¿no? Pero ha habido una consecución en el conocimiento, ¿no? Esta persona dice, mira, para una persona normalmente entra una obra, vamos a suponer, tú eres ingeniero civil, tienes 5 años de experiencia, todo, acá, pero vas a hacer ahorita una obra de, entonces, es un sifón invertido que va a llevar un canal trapezoidal con un caudal de 10 cubos. Un caudal de 10 metros cúbicos por segundo es una cosa de locos, ¿no es cierto? Sabiendo que una pequeña sequía tiene 0.5 cubos por segundo, ¿no? Ya, eso va a cruzar una carretera, un freeway va a cruzar, un sifón invertido. Un sifón que tiene un canal acá, baja, esta es la carretera, baja y sube. Entonces la energía la tiene que hacer que pase, ¿no? Si ese normalmente pasa al régimen laminar, se estanca ahí. Tiene que entrar el régimen turbulento. Entonces, viene el régimen laminar. De aquí tiene una transición que lo conviertes en régimen turbulento. Obviamente va a erosionar. Y pasa por aquí, ya pasó. O sea, pasa a velocidad, un torrente, una rápida. Pasa. Y después viene otra transición y lo conviertes nuevamente en régimen laminar. ¿O sea? Ese tipo de obra es la primera vez que vas a estar en esa obra. Es una obra así. Si es que estábamos hablando de, por ejemplo, de edificación, eso se llamaría fast track. Esto se llama rigor roll, una cosa de loco. ¿Cuánto se trabaja? 3 turnos. ¿Qué significa 3 turnos? 24 horas, todos los días trabajando toda la hora. O sea, 3 turnos se trabaja ese tipo de obra. Muy bien, tú no dices cuánto dura más o menos. Bueno, puede durar pues 4, dependiendo, ¿no? 10 cubos. No sé, puede durar 5 meses, puede durar 6 meses, ¿no? Dependiendo, muy bien. Es un freeway que lo va a cruzar, muy bien. Tú eres una persona que recién entras a ese tipo de obra, no conoces eso, pero tienes experiencia en construcción, pero no en ese tipo de construcción. Esos especialistas dicen que si tú estás en una obra 8 semanas, listo, te convertiste en especialista, no necesitas más tiempo, necesitas 8 semanas. Esa es una de las razones por las cuales los estudios de investigación en maestría fundamentalmente dicen que tu estudio de investigación en obra tiene que ser más de 8 semanas. O sea, un mínimo de 8 semanas. 8 semanas mínimo. Más de 8 semanas para que tú tomes contacto, ¿no? Esa es la razón. Para tú dices, oye, he estado 3 semanas y ya sé cómo es. Ya sé cómo es más o menos. No has visto todas las externalidades para poder determinar la variabilidad, que es lo que vamos a ver ahora en una obra. Porque la variabilidad se determina. Si tú determinas la variabilidad, obviamente cuando tú le generes el siguiente ciclo de administración del proyecto, sea esto, el proceso administrativo, o sea, Land Planner, vas a estar en una mejor posición de experiencia para poder evaluar cuáles pueden ser las restricciones que permitan otro retraso. Entonces, este asunto no es porque a alguien se le ocurrió, viene de estudios de investigación y viene de la experiencia, ¿no? Y aquí está el piloto, ¿no? en esta obra. Entonces, lo cierto es que si nosotros vemos la programación que se está haciendo ahora, se está haciendo una programación inicialmente 5 días, los días sábados, para cubrir las deficiencias que por un agente eminentemente externo va a suceder, se supone, o alguna deficiencia que tú has tenido que tú no has logrado. ¿Cómo se llama eso? Restricciones no identificadas. No han logrado, digamos, un RTI, ¿no? Entonces, por 8 semanas, aproximadamente por 8 semanas va a estar así, hasta que tu siguiente sábado no se trabajó, no hay problema. Tu siguiente sábado no se trabajó, listo. ¿Por qué? Porque tienes lecciones aprendidas, lo que vamos a ver ahora. Y con lecciones aprendidas ya está caminando, ya sabe lo que podría pasar, y con anticipación pones el parche. Entonces, si tenemos un sábado, a trabajar el sábado. Es más, hay una obra que está haciendo
que es en Piura, está haciendo una empresa en Lima, que está al lado de los pagos de la construcción. Y ya están trabajando los sábados, pero todo el día. Imagínate, si la empresa está pensando de que va a pagar medio día de sobre tiempo, tú sabes cuánto es el costo sobre tiempo, la primera hora, la segunda 2 horas, y las siguientes 3 horas se muere ahí, no puede ser toda la vida. Ahí muere, según el Ministerio de Trabajo. Entonces, eso es incremento del costo. Sin embargo, ellos ya midieron eso. Sigue siendo completamente rentable. Y van a tener el bono de tiempo. Y en su contrato tienen un bono de tiempo. Si lo hacen en menos tiempo, tienen un bono, ¿no? Porque va a entrar en operación mucho más rápido esa infraestructura. Lo que supone que les ha beneficiado trabajar por 5 días, aprender bien, y una vez que han aprendido bien y han estado caminando todo como si fuera un tracto, han implementado el otro día. Pero lo han implementado de tal manera que lo han implementado, no importa, pagando sobre tiempo, medio día, todo el día. Y todo el día está trabajando. Entonces, ahí, por ejemplo, ya se está notando lo que dicen los japoneses que se llama mejoramiento continuo. Ese concepto no es un mero concepto, sino funciona en la realidad, pero siempre y cuando se vaya de menos a más. En este caso, la prueba es una prueba de 4 semanas, y en 4 semanas se ha logrado ver cuáles son las externalidades que han permitido generar la variabilidad. Y con ello se ha identificado la variabilidad para poder en el siguiente ciclo ponerlo como restricción externa. ¿Correcto? Más o menos así. Entonces, esto no es que va a ser ahora la construcción civil de lunes a viernes toda la vida, no. Es una prueba por 8 semanas, como dicen los especialistas. Bien, tenemos entonces una variabilidad de inventario también. Esta es la segunda semana. Semana 2. Dice, la bomba pluma del proveedor llegó muy tarde a la Edison, el día 13 de marzo. El tiempo solo alcanza para poder vaciar losas y vigas, pero no verticales. Entonces, losas y vigas se vaciaron, pero todos los verticales no se vaciaron. ¿Por qué? Porque llegó tarde el Bitcoin, como si fuera Lima. ¿Eso puede suceder? Puede suceder. Es más, sucede. Que llega tarde y vacían tarde, sucede. Ya no vas a vaciar todo aún cuando tienes todo el cofrado, todo lo tienes verificado, pero no vas a hacer el vaciado. A veces es por un tema normativo, por ejemplo, en Lima fundamentalmente, en algunos distritos, tienes un horario, te dan un permiso, un horario para poder hacer el vaciado. La misma municipalidad llega, media hora antes, están parados ahí. En el que llegan los camiones para el tránsito. La misma municipalidad, pero eso todo pagado derecho. Que para el tránsito todo, listo. Bien. Termina la hora de tu permiso, se llevan los conos, se llevan todos los refrites y se quitaron. Tú debes saber terminar de vaciar. Porque tú dices, yo me voy a demorar 4 horas y media. Lo mismo el tema de ruidos, ¿no? Entonces, puede ser por eso, o puede ser porque llegaron tarde por las deficiencias que tienen o por un tema de mercado, ¿no? Generalmente en provincias, en Arequipa sucede a cada rato, no llegan los mix a cada rato. Acá también, ¿no? Acá tenemos solamente prácticamente un solo proveedor que tiene el monopolio, entonces llega tarde. Y eso ocasiona que tú tengas que hacer una reprogramación, ¿no? Obviamente en el contrato no le ponen alguna causa de penalidad para ese efecto, pero deberían. En fin, eso es otro tema. Pero el tema está que en este caso, por ejemplo, no se hizo todo el vaciado, ¿no? Entonces se quedó que el tiempo no alcanza para poder vaciar completo los asibillas, solamente verticales. Se encontró tardíamente una incompatibilidad que impidió que el encofrado el techo del sector 4. ¿Qué es una incompatibilidad? Cuando decimos que en una obra hay una incompatibilidad, cuando en la realidad no tiene nada que hacer con los planos, ¿no? Por decir, siempre cuento este caso porque pasaba a menudo, por lo menos, ahora menos, los registros en baños, por ejemplo, en pasajes o pasadizos, un registro roscado, lo ponen a una distancia del muro, donde en el momento que si en la realidad yo voy a abrir ese registro con el artefacto, no entra, si entra pero inclinado, no puedo girar.
Esa es una incompatibilidad. Funciona desde el punto de vista reglamentario y funciona, dice, el reglamento me dice un mínimo de 20 centímetros a ejes. Yo le he puesto 20 centímetros. Sí, señor, pero 20 centímetros, yo tengo 40 aquí. Y no le dan 40-40, le dan 45-43. Y en 43 hay 2 centímetros que tengo que inclinar. Inclinado ya no entra a la ranura, tiene una ranura boleada donde tiene que entrar ahí el macho. Y no entra. Y si no entra, no lo puedo girar. Ese registro roscado nunca lo voy a sacar. Sin embargo, está con reglamento. Porque está a este 20 centímetros. Mido y está a este 20 centímetros. Pero no lo que pasa es que el artefacto está mal. Sí, pues los hacen mal, los hacen así. No es de 40, el reglamento dice 40, pero los hacen de 43, 45. Los hacen. ¿Por qué? Porque los hacen normalmente de fierro dulce. Y lo cortan cada 40, cada 45, cada 40, 45. Me tocó uno de 45, no entra, ¿no? Entonces, esas son incompatibilidades. Otro tema es las tuterías que pasan o los montantes que pasan por ductos. También, ¿no? ¿Cuántos pueden pasar? 4 de 6 pulgadas, muy bien. Pero el ducto de 4 de 6 pulgadas pueden pasar, pero ¿cómo lo instaló? Y ese es un tema recurrente. El ducto puede pasar 4 de 6 pulgadas por ahí, sí, aquí está, 4 de 6 pulgadas, realmente 4 de 6 por 4 y tanto por ancho. Mide el área, de por el área, 4 de 6 pulgadas. Pero ¿cómo lo instalo? ¿Se va a meter un enano para poder hacer instalación? ¿Me contrata un duende? ¿Cómo es la noche? Entonces es una cosa de loco, pero es así, ¿no? Y dice, no, la salida está así, cada vez que tú te haces un piso, deja una cara, haces la instalación, te haces el otro, llenas la cara de abajo. Eso no me va a permitir generar productividad. Además, no me vas a decir cómo hago la obra, yo hago la obra. ¿No? Entonces, esas son cuestiones que son incompatibilidades. Otro tema, por ejemplo, también es, ahora que veo las vías conectadas, son las bandejas, por ejemplo, para todo lo que es la ductería eléctrica, ¿no? Pasa la bandeja, se supone que yo tengo que tener una distancia libre de 5 centímetros, ¿no? Tengo la distancia libre de 5 centímetros siempre y cuando coloque la bandeja, ponga toda la ductería y ponga los cables, levanto, ensamblo, ajusto y pruebo y me voy. Pero no es así. También es, ahora que veo las vías conectadas, son las bandejas, por ejemplo, para todo lo que es la ductería eléctrica, ¿no? Pasa la bandeja, se supone que yo tengo que tener una distancia libre de 5 centímetros, ¿no? Tengo la distancia libre de 5 centímetros siempre y cuando coloque la bandeja, ponga toda la ductería y ponga los cables, levanto, ensamblo, ajusto y pruebo y me voy. Pero no es así. Lo que estoy haciendo es que vengo con mi bandeja y la coloco paño por paño. Este paño, el otro paño, el otro paño. Y voy jalando cable, voy jalando cable, voy jalando cable. Así voy haciéndolo. ¿Por qué? Porque tengo este sector, el otro sector, el otro sector, el otro sector. Así hago. No pongo mi bandeja toda en el piso, presento y después pensando. No, así no funciona. Entonces, no le puedo dar los 5 centímetros porque mi mano no entra. Y dice, sí señor, mira, entra mi mano. Es que el tipo va a entrar con una mano con guante de cuero. No entra. Y no entra. Y hasta ahora está eso. Y siempre tiene los problemas que realmente la gente que está al contrario, ¿no? Entonces, esas son incompatibilidades, ¿no? Se le dio 5 cobres más a la viga. ¿Por qué? Porque no es una viga de refuerzo, porque en la parte de acá van a ir muros que no son estructurales. Entonces se le ha dado más a la viga. Esto se hizo en obra. El supervisor lo aprobó todo. Sin embargo, cuando viene el instalador, en total, ya no entra mi regla. El perfil que tengo es de 2 pulgadas y media. Ahora tiene que ser de 1 pulgada y media. Esas cosas suceden, claro, el tipo ya está ahí, ha descargado todo y ve, uy, no entra, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que tiene que explicar, ha sucedido que le han modificado el plan y nadie me ha avisado, y yo tengo mi contrato. Esas cosas te retrasan, esas son las variabilidades. Ahora tú dices, un momentito, estamos en el construction, no tiene que haber ningún problema. Sí, pero es teoría. La parte práctica es que hasta cuando seamos todos así, van a encontrar variabilidad en la obra. Y esa incompatibilidad va a generar un retraso, una reprogramación de los recursos. Entonces, aquí se encontró tardíamente es una palabra recurrente, la incompatibilidad, que impidió el encofrado del techo del sector 4. No se hizo el techo del sector 4.
Cuando no se hace una tarea en un sector, ¿qué es lo que pasa? Corre toditito. ¿Tú has visto cómo es el tren de actividades? No haces un cuadradito y se corre toditito, se corre. Si se corre todo, se corre hasta el final de la entrega del proyecto. Sin embargo, ahora se va a correr hasta el sábado, porque el sábado es el comodín. ¿No es cierto? Así va a funcionar esto. Dice, al emitir el RFI, el cliente responde dentro del tiempo contractual. ¿Qué es un RFI? Miren el dólar nominal. Son siglas en inglés. Cuando hay algunas consultas, normalmente las consultas se las hacen o al cliente o al proveedor, ¿no? Por ejemplo, por decir, ha venido el piso del porcelanato, pero el porcelanato es un porcelanato de tres líneas. Y dice, no, pero el porcelanato no, se pone así conforme está instalado. No, las certificaciones técnicas dicen que tiene que ser a 3 líneas. Correcto. Un porcelanato a 3 líneas. ¿Por qué? Porque hay una característica de tipo decoración que por eso necesita 3 líneas. Vamos a ponerle fragua. Entonces el tipo dice, bueno, hay que llegar a consulta y genera un RFI y va a consulta. En este caso, ¿a quién se le consulta? Al cliente. ¿Cómo lo quieres? 3 líneas siempre, porque se va a ver horrible, o lo quieres así normalmente junto. Que se genera una consulta al cliente. ¿Cuándo va una consulta al proveedor? Va una consulta al proveedor cuando la especificación técnica tiene incompatibilidad o no es muy clara. No es muy clara, ¿no? Por ejemplo, ladrillo vibrado con estas características de medidas. Llega el ladrillo y dice, este no es vibrado. No, sí es vibrado. Este no es vibrado, sí es vibrado, pero está viniendo de este color. Es una consulta que envíe cuáles son las hojas de reporte del orden de producción del ladrillo vibrado. Lo que sucede también, por ejemplo, con el tema de muchos sucede como mayólicas, enchapes, etc. ¿no? Pedimos el color terracota 2, la terracota 2. Resulta que ves los dos terracotas, el primer terracota 2, ¿lo ves? Es el otro terracota 2, y son diferentes. Claro, son 2 órdenes de producción. En una orden de producción salió de un color un poquito más oscuro y en otro orden un poquitito más claro. ¿Y quién se da cuenta? ¿El cliente, tu padre que te está comprando el departamento? No, su esposa. ¿Eres su esposa? No, la suegra. No es igual. No es igual, pero es igual. Acá dice terracota, no es igual. Bien, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, entra a consulta. ¿Qué pasó con este terracota? Es un compromiso contractual que estoy comprando un producto con las mismas certificaciones técnicas. Y el cliente me tiene que dar una razón por la cual es diferente, ¿no es cierto? Viene la prueba de lúmenes, es un aparatito como si fuera un diapasón, y una luz, listo, sale ahí en el chip. La otra luz sale en el chip. ¿Tiene los mismos RGBs? Sí, el mismo color, no, diferente. Lo que sucede es que el proveedor dice, lo que pasa es que son 2 órdenes de producción diferentes y a veces salen distintos, pero no lo ponen en su contrato. Entonces eso ocasiona una controversia y la controversia va hasta que se resuelve. Cuando es del Estado. Cuando es privado se soluciona a veces más rápido. Hay una conciliación solucionada. Entonces los RFIs ocasionan también retrasos. Sale un RFI, ¿qué pasa? Esperas que venga la consulta. Una vez que viene la consulta con la respuesta, arrancas nuevamente. Mientras tanto no puedes hacer nada. Porque es una obra con el Estado. Eso tiene una referencia y eso tiene una normatividad, ¿no? Ya sabemos qué hacer. Es más, causal de ampliación de plazo. Sin embargo, cuando es una obra privada, no. ¿Quién se moja? El constructor. Entonces, eso ocasiona justamente esa referencia. Sin embargo, ya se cuenta con un retraso. La actividad recién se puede empezar a ejecutar el 13. Esto ocasiona también una variabilidad que es la variabilidad inventaria. No tengo el producto, pero
poder colocarlo en obra. Se puede tener inventario de recursos necesarios. Recordemos que el inventario es costo. No es lo mismo inventario de bolsas de cemento y operarios especializados. Por ejemplo, el caso que les mencionaba es este caso de acá. Es un caso también de inventario. Tenemos acá, este caso de qué, 4 vibradores de aguja. Lo que necesitaba eran 4 vibradores, y con 4 vibradores yo me cambiaba normalmente. Es más, está dentro del costo unitario. Sin embargo, sucede que yo estoy utilizando 5 vibradores en stock para poder entrar en operación solamente 4. Y eso baja mi eficiencia. Pero a la vez que baja mi eficiencia, y no soy lindo con los números, también incrementa el acarreo de material manualmente al cuarto piso. Se había considerado un equipo de transporte vertical. Se contrata un winch al final del día 28 para poder transportar el acero vertical al cuarto piso. El personal de SC de Solarqueo no tenía el SCTR necesario para trabajar. Si no tienen el SCTR no pueden ni siquiera entrar a la obra. Recién se presentaron el día 27 de marzo. Esas son las cosas que es un SCTR. Correcto. Entonces, esas son las incidencias que han pasado las 4 semanas. Sin embargo, la tercera semana no pasó nada. Vamos a ver entonces en la hoja de cálculo cómo funcionó esto. Hay una hoja de cálculo que se llama análisis de la variabilidad. Eso era uno de los 7 desperdicios que hemos visto en el Construction. Entonces, ¿cómo estamos aprendiendo en el Construction y vamos a tener que tener esto? Si se supone que en Just in Time, lo que hago uso, ¿no? Y habíamos visto, muy bien, si este es el rendimiento, yo puedo aplicar ratios. Y decíamos, operativamente en un día, esto tiene que sumar 1, siempre y cuando tenga una secuencia de partidas. La misma partida que esté en secuencia, digamos, armado de acero, encofrado, de vaciado, de verticales, eso tiene que sumar ¿cuánto? 1, ¿no es cierto? Y le podíamos poner 0.5, 0.25, 0.25, sumaba 1. Pero si que hacíamos, por ejemplo, tengo horizontales por un lado y verticales por otro lado, yo podría tomar en verticales que sume 1 y horizontales que sume 1. Y eso hacía. Vamos a poner encofrado de verticales y encofrado de horizontales. Vamos a suponer que estamos haciendo de utilidad limitada y estamos utilizando el proveedor Forza. Forza tiene juegos de encofrados metálicos para poder hacer vaciados monolíticos, verticales y horizontales de un solo juego. ¿No es cierto? Entonces, yo lo trabajo así y tengo verticales por un lado, horizontales por otro lado. En verticales, ¿cuánto tiene que sumar? Si van a trabajar todos en un día, 1. Y horizontales, si ya sumó 1 acá, ¿cuántos serían horizontales? ¿Cuánto tiene que ser al día? Al día tiene que ser 1, siempre y cuando tenga la secuencia operativa. Por ejemplo, en verticales suma 1, en horizontales suma 1 también, pero son distintas personas. Distintas personas son. Por ejemplo, en armado de verticales yo necesito 3 personas. Y eso tiene 0.25. En encofrado de verticales yo necesito 5 personas. Y eso hace 0.5. Y en vacío de verticales yo necesito 2 personas nada más. Pero eso hace 0.25. Suma 1. ¿Cuántas personas máximo contrataré? El número que sea mayor. Correcto. Ahora, en horizontales puedo hacer lo mismo, porque es otra cuadrilla, son otro grupo de personas. Acá suma 1, acá suma 1. Sin embargo, los dos los estoy haciendo en un día. Los dos los estoy haciendo en un día. Entonces, no es que yo sume todo y tiene que ser 1, no es así. Son distintas personas. Cuando es la misma cantidad de personas que en secuencia constructiva lo hacen en un día, sí tiene que sumar 1.
Verticales por un lado, tiene que sumar uno, las mismas personas. Horizontales por otro lado. Estos patas están en ambas caras trabajando. Están trabajando así. Los que están acá no, todos están en el techo. Todos están en el techo. Lo que han puesto primero son los puntales y los lóbulos acá. Todos los lóbulos están acá y están con los puntales. Y después todo el mundo está en el techo. Es otro grupo de gente que está haciendo armado, está haciendo instalaciones, está colocando ladrillos, si es aligerado, ¿no? Está haciendo todo eso. Entonces, bueno, el querer evitar, está poniendo las mallas, ¿no? Está poniendo las mallas, está poniendo los dados, la lutería, los hexagonales, todo está poniendo. Muy bien. Entonces, si es así, son dos grupos humanos, ¿no? Y tenemos el caso acá. Por ejemplo, cuando la nomenclatura cambia un poco, porque cuando tenemos solamente con 2 dígitos, estamos hablando del primer piso, normalmente, ¿no? Cuando ya se pone un guión y es 2, es el segundo piso, guión 3 es el tercer piso del sitio del cine. O sea, es fácil de identificar. Y están en degradé. Pero ya sabemos que se está haciendo en simultaneidad, lo que significa que el cálculo que se ha hecho es que si está en secuencia constructiva, suma 1. No necesariamente todo tiene que sumar 1. Luego de eso, con los Lucas G, se ha sacado lo siguiente, más abajo. Veamos primero lo que está acá a la derecha. Acá tenemos el tren de actividades, por ejemplo, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6. 6 sectores, ¿no? Muy bien. Y luego empezamos otra vez, sector 1, sector 2, sector 3, pero encontramos el segundo piso. Chequen. Mira esto con esto. Voy a hacer el... Lo que está marcado con fondo gris, esto sí puedo hacer. Con fondo gris. Que termina un tren, termina acá, que se está terminando con la última partida. Luego termina el primer piso y se arranca el segundo piso. ¿Correcto? Se arranca el segundo piso. Y si tú sigues la secuencia, tiene las mismas características. ¿Por qué es tan sencillo? ¿Por qué es tan fácil? Porque no hay ningún inconveniente aquí y es una secuencia así lógica. Porque tienes todo el día, el lunes a viernes, y no tienes el sábado. Todo el día está bien. Eso es lo que se planificó, ¿correcto? Hasta, digamos, a la derecha. Hasta la semana 3. Ahora, las demás semanas, ¿qué pasa? Están ahí las demás semanas. Pero arranca un nuevo Lucas G. Cheque. Esta parte que está acá, es de estructuras. ¿Correcto? Y esta parte que está acá es acabados. Ahora, si tú me dices, pero ¿qué acabados? ¿Cómo son los acabados? Aquí no va a quedar mi piso enchapado. No, estos son los acabados de la obra gris. Después de esto ya no hay agua. Todas estas partidas son las partidas de humedades. Después de esto ya entran los arquitectos, etc. Pero es un nuevo Lucas G. Entonces, te das cuenta que aquí, por ejemplo, es un Lucas G, ¿no? Y hablábamos lo siguiente, ¿no? Decíamos esto. Si yo tengo acá un edificio, realmente son varios Lucas G. No es que yo tenga un solo Lucas G, hay varios Lucas G. Obviamente tengo varios trenes. Obviamente voy a tener varios trenes, ¿no? Varios trenes. Si yo tengo un edificio, acá tengo los pisos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 5. ¿No? Yo empiezo con el primer
primer lugaje, que es este lugaje de estructuras, ¿no? Y empiezo con el lugaje de estructuras y sigo subiendo con el lugaje de estructuras, ¿no? El lugaje de estructuras puede estar, vamos a suponer, no sé, de repente en el piso 4, el lugaje de estructuras, y empiezo con el lugaje de acabados en el piso 1. Entonces, este es un primer tren de actividades que va corriendo, y luego empieza el otro. Empieza el otro. Cuando este lugaje de estructuras migra y está, vamos a suponer, en el piso de repente 8, lugaje de estructuras, acá estará el lugaje de acabados. ¿Correcto? Y acá empezará el lugaje de terminados. Entonces, estoy terminando aquí, vamos a suponer que tenga 10, 12 pisos, y el lugaje de estructura está subiendo aquí. Acá está el lugaje de acabados. Y luego viene el lugaje de terminados.